Está con nosotros la señora Viviana León Herrera, viuda del periodista Alberto Giraldo, un periodista que en su momento tenía mucha información sobre el cartel de Cali y que además lo dejó plasmado en un libro que se llama Mi Verdad. Está la señora Viviana León. Doña Viviana, gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, buenos días Luis Carlos, buenos días Darcy, Juan, a toda la mesa de trabajo. ¿Qué piensa usted así de entrada de la carta que ha sido revelada en las últimas horas? Bueno, pues la carta que ha sido revelada, sobre todo, creo que ha sido bastante sorpresiva, no, muy inesperada, y pues bueno, se sabe de fuentes que realmente fue enviada por los hermanos Rodríguez Orejuela. ¿Tiene usted información que pueda corroborar algo de lo que aparece en la carta? ¿Usted cree que es cierta la información, el episodio de Santiago Rojas? Pues a ver, que yo sepa que el episodio de Santiago Rojas fue cierto, no lo podría verificar, no digo lo que no haya oído, porque yo realmente fui testigo de oídas, ¿no? Por haber sido la compañera de Alberto, por ser la viuda de él, pero pues realmente ese episodio no me consta. Su esposo en el momento, el señor Alberto Giraldo, ¿alguna vez mencionó la entrada de dineros de la campaña a la campaña Pastrana por parte del narcotráfico del cartel de Cali? Sí, Alberto mencionó que hubo dinero que ingresó de la campaña a la campaña del del expresidente, o en ese momento candidato presidencial, Andrés Pastrana. Se lo oía, se lo escuché varias ocasiones. Hablaba también mucho pues de Álvaro Pava, y que decía que sí recibieron. Hay diferentes versiones. ¿Por qué? Porque Alberto hizo varios escritos, entre ellos unos escritos que fue precisamente preparados para cuando él tuviera que declarar, cuando ya estaba. Entonces, esos escritos los tengo y son que varían, ¿no? O sea, las declaraciones que él dio en el momento en que los escritos que tiene, que fue la declaración, unos escritos que fue para las declaraciones que iban ante la ley, lógicamente ahí declaraba inocente tanto a Samper como a Pastrana. En los escritos que tenía, así como te digo, pero digamos en los que hablaba ya con uno, era otra cosa totalmente diferente a lo que él dijo en sus declaraciones, pues cuando estuvo ya detenido, ¿no? O cuando lo empezaron a las declaraciones antes de su detención. Claro. Viviana, muy buenos días, la saluda Darcy. Buenos días, Darcy. Buenos días. Había una famosa portada en ese momento de la revista Cambio 16 que sacaba la indagatoria que se le había hecho a Alberto Giraldo, a quien también conocí, y donde él decía que el señor Pava le había dicho que le dieran, digamos, los mismos aportes que le habían dado a la campaña de Samper. ¿Eso puede ser cierto? ¿Alguna vez lo comentó usted con Alberto? Sí, o sea, Alberto lo comentó muchas veces, o sea, siempre lo dijo. Es más, mire, para empezar a hablar de eso precisamente, uno se tiene que remontar al 18 de junio del 1994, que fue cuando Alberto empezó a hablar precisamente, que fue cuando escuchó por primera vez la cinta de sus diálogos con Gilberto Rodríguez sobre la oferta de dinero a la campaña presidencial de Ernesto Samper. E inmediatamente Alberto en ese momento dijo que había sido deliberadamente borrada la grabación, los diálogos en los que él se refería a las mismas ofertas que le hizo a Álvaro Pava y a Hernán Bell, que era el gerente de la campaña de Pastrana. Alberto siempre sostuvo que había sido borrado, que en ese audio se borró la parte donde Alberto también le ofrecía dinero a la campaña de Pastrana. Es más, Viviana, cuando... ¿Sí?
Es decir, usted se está refiriendo a los narcocassettes, ¿cierto? O sea, lo que él le decía es que Exactamente. de los narcocassettes se borró todo lo que hacía referencia a aportes, ofrecimientos a la campaña de Pastrana. Sí, él siempre sostuvo eso y decía que no, que eso había sido borrado deliberadamente desde el primer día que él los escuchó, el 18 de junio de 1994, él sostuvo eso, de que se habían borrado deliberadamente. Es más, cuando él se encuentra con Álvaro Pava, porque él va inmediatamente a buscar a Álvaro para ver exactamente, preguntarle. Álvaro tenía el temor de que saliera en el noticiero TV Hoy antes de las elecciones y cambiara el curso de la votación. Entonces él se acercó con Álvaro Pava y le preguntó que si se sabía, y Álvaro Pava le dijo que no, que el candidato entonces Pastrana no había hecho ningún comentario, pero lo primero que le dice Álvaro Pava a Alberto es cuando Alberto le menciona los cassettes que ya estaban en manos de muchas personas, esos cassettes, lo primero que le dice Álvaro Pava es, según Alberto, ¿aparece la voz mía en esos diálogos? Ahí nos damos cuenta de la connotación de que Álvaro Pava sí creía que debía aparecer, que era probable que apareciera en esos diálogos. Muy grave la revelación que usted nos está haciendo, doña Viviana. Con los buenos días, le saluda William Calderón. En esas conversaciones, su esposo en algún momento le indicó de cuánta plata estaban hablando, cuánta plata le dio el cartel de Cali a la campaña presidencial de Andrés Pastrana. Alberto siempre sostuvo que era entre 6 y 7 millones. No, me estás hablando de Andrés Pastrana, no, de Andrés Pastrana Sí, no. sí. De Andrés nunca, no supe de cuánto dinero. Él siempre dijo fue que era entre 6 y 7 en la campaña de Ernesto Samper, pero de la campaña de Álvaro Gómez no. Realmente mentiría si diera una cifra porque no la recuerdo realmente. Usted dice que todo era de oídas, es decir, que no hay evidencias. ¿Por qué creerle al señor Giraldo esa versión? ¿Por qué habría que creer que lo que dice sobre el caso de la campaña de Pastrana es cierto? En el caso de la campaña de Samper era diferente porque había testimonios, había evidencias, había documentos, hubo una investigación que se desarrolló y que ya conocemos en qué terminó, pero por lo menos había elementos legales para poder llegar a esa conclusión. En el caso de Pastrana, ¿por qué creerle a Giraldo que es verdad? Bueno, Alberto siempre sostuvo de que de los 80.000 cheques que giró Miguel Rodríguez Orihuela en 5 años, el fiscal Alfonso Valdivieso solo judicializó 1.000 que figuraban a nombre de sus enemigos, decía Alberto, ¿sí? Entonces, realmente cuando Alberto lo hablaba era en su intimidad, en su casa, de pronto en sus reuniones con ciertos amigos. Y bueno, la amistad de Alberto con Álvaro Pava, es más, con los Pava, pues era una amistad de vieja data. Es más, él siempre recalcaba y dejaba en claro de que realmente en los momentos que se recibió, muchos políticos recibieron dinero. Él decía que las campañas políticas desde el 79 pues fueron financiadas con dinero del narcotráfico, pero él recalcaba que en ese entonces, o sea, desde antes de Virgilio Barco, pues realmente los dineros del narcotráfico, que no era un delito, que antes, o sea, la ley que puso el presidente Virgilio Barco después de la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, que antes no, o sea, que no era delito y que los Rodríguez Orejuela eran vistos como empresarios. Alberto hacía siempre esa salvedad. Señora León, para que usted nos ayude a aclarar y enfatizando en esa reunión de la que usted ya nos ha hablado, el 18 de junio de 1994,
¿cuál es de nuevo el papel preponderante del hoy embajador Pava en esa conversación que usted asegura que tuvo con su ex esposo Alberto Giraldo y que solamente estaban ustedes, perdón, Giraldo y Pava, porque dice usted que fue lo que señaló su ex esposo, pero que usted no estuvo en la conversación? ¿Cuál es el papel de Pava en esa charla? El papel de Pava, a ver, es que Alberto cuando escucha los cassettes, él salió inmediatamente a buscar a Álvaro Pava precisamente para preguntarle qué reacción había tenido el candidato Pastrana y también para evitar de que los cassettes salieran en el noticiero TV Hoy. Entonces, le estuvo todo el tiempo, fue y lo buscó, hablaron, ahí fue cuando Álvaro Pava le hizo, según lo que dice Alberto, a ver, lo que digo es, Alberto lo contaba y en eso sí, yo tengo pues unos escritos, Alberto escribía casi todo pues para evitar que se le olvidaran muchas cosas, tenía unos escritos que son inéditos, nunca los he publicado, que él denominaba fechas inolvidables, y ahí es donde está escrito. Y precisamente dice textualmente, voy a decirles, dice: ante esa situación me fui a la casa de Álvaro Pava Camelo, quien actuaba como jefe del debate nacional de Pastrana. Con este había desarrollado conversaciones personales sobre la posibilidad de ayuda económica a la candidatura del dirigente conservador después de que el candidato liberal triunfó por menos de 20,000 votos en la primera vuelta del 30 de mayo. Lo encontré cuando salía hacia su oficina y le dije con toda naturalidad: me han dicho que circula una grabación en la que yo hablo con los hermanos Rodríguez Orejuela sobre ayuda económica a Samper. Tú sabes que igual que a Samper, yo le ofrecí ayuda de los hermanos Rodríguez Orejuela a Andrés Pastrana a través suyo y de Hernán Bell. No sé cuál sea el propósito de esas grabaciones, pero lo que más me preocupa es que sean incluidas en la sesión nocturna del noticiero TV Hoy, porque ello podría modificar la tendencia del voto. Yo quiero decir que yo quiero que me digas con toda sinceridad, ¿se ha discutido algo de esas grabaciones en las reuniones de ustedes? Pava quedó ingratamente sorprendido con la revelación que le hice, pero me contrapreguntó: ¿aparece la voz mía en esos diálogos? Yo le contesté que no lo sabía, porque apenas conocía una parte de la grabación. Sin embargo, lo urgí para que me diera información sobre el tema y finalmente prometió. Y ahí sigue, porque pues la cosa es bastante larga, realmente por eso es que se encontraban los dos. Aparte de que Alberto lo comentaba, pues también lo dejó escrito. Muy buenos días, la saluda Juan Lozano. Buenos días, yo anoche me releí el libro de Alberto Giraldo que se llama Mi Verdad, que lo tenía subrayado desde entonces. Y mi conclusión, es lo que quiero preguntarle, si me confirma si estoy en lo cierto, es que en la versión de Alberto Giraldo hubo diálogos reiterados con Álvaro Pava, en los que Álvaro Pava le pedía plata, pero al final lo que queda claro en el libro es que la campaña de Pastrana no recibió plata y que Hernán Beltz había dicho de antemano que no estaban dispuestos a recibir nada. Le leo dos fragmentos muy rápidamente. Dice en la página 208, en la noche del miércoles, esto lo dice Alberto Giraldo, en la noche del miércoles 8 de junio nos reunimos Mestre y yo con Gilberto y Miguel Rodríguez en Cali. Fue una larga jornada en la cual Eduardo Mestre llevó un mensaje directo, comillas: el candidato Samper acoge con entusiasmo la decisión de su entrega, les dijo a Gilberto y a Miguel, y compromete su palabra para que tenga cabal cumplimiento la política de sometimiento. Eso era lo que querían los Rodríguez, la política de sometimiento que se pudiera garantizar. Dice ahí Alberto Giraldo: yo informé que la noche anterior había entregado las 2 primeras cajas con 1.000 millones de pesos. Todos eran billetes de 10,000 pesos maravillosamente empacados. Nunca creí que el dinero en efectivo pudiera pesar tanto. Luego, más adelante, empieza a relatar lo que es la conversación con Pava
y habla con Miguel Rodríguez. Le pregunta Miguel Rodríguez a Alberto Giraldo, ¿y tú cómo ves a Pastrana? Le contesta, pues mira, en ustedes está la presidencia. Si, como dicen las dos campañas, están agotados los recursos económicos, entonces deben decidir a quién le van a ayudar. Miguel meditó largo rato y luego me dijo, ¿alguno de ellos está dispuesto a hablar con nosotros? Y le contesta Alberto Giraldo, no lo sé. Recuerda que Belts ya se niega a recibir el apoyo. Y más adelante hay unas referencias diciendo que la plata que habría podido ir para la campaña de Pastrana, como no la recibieron, terminó reforzando los cuadros y la plata de Ernesto Samper. Después de la ruptura del diálogo con los integrantes de la campaña de Pastrana y los hermanos Rodríguez, llamé a Gilberto a Cali, dice Alberto Giraldo. Le conté el fracaso en la exploración de la ayuda a Pastrana, pero me respondió, no te preocupes, que el ganador será Samper. Y luego hablan de la plata y dice, esa pudo haber sido la plata que habían destinado a la campaña de Pastrana, pero como no la aceptó, sirvió para reforzar los cuadros regionales de la candidatura liberal. Entonces, doña Viviana, mi pregunta es, Alberto Giraldo dijo unos diálogos con Pava, Belts dijo no, la campaña de Pastrana dijo que no, la plata nunca entró a la campaña de Pastrana y esa plata se utilizó para reforzar la campaña de Samper. ¿Es esa lectura correcta de lo que dice el libro Mi Verdad de Alberto Giraldo? Exactamente, sí. Lo que estás diciendo es totalmente correcto, es lo que dice el libro y es lo que Alberto dejó escrito. Mira, Alberto tenía muchos escritos, entre ellos el diario escrito a puño y letra de él y muchos más escritos. Él antes de morir o antes de entrar a la clínica en septiembre de 2005, precisamente el 21 de septiembre, hace 16 años, falleció Alberto. Él antes de ingresar a la clínica a su cirugía me dijo, Vivi, si llega a pasar algo, publica el libro. Me dejó, él tenía una carpeta que era la que él decía que era lo que él pensaba que debía salir y me dejó muchos escritos más. Me dijo, tú ya decides qué sacar, qué no sacar. Yo decidí incluir unos capítulos porque me parecieron que era lo que no se había hablado en su momento y que tenía de pronto mucho más venta, por los que vendía más venta, porque lo otro ya era lo que se había dicho en cambio. Entonces yo decidí incluir unas cosas y sacar otras cosas de los escritos de Alberto, por eso es que digo que tengo mucho más, pero respeté lo que él tenía en la carpeta. O sea, por decir algo, de cierta persona, de cierto político, se decía que solamente en el escrito que Alberto tenía que se había recibido 50 millones de los Rodríguez Orejuela, y él decía que ese personaje había recibido 2.000, pero yo respeté tal cual lo que Alberto había dejado escrito. Él a veces escribía como para tener su recordación, para que no se le olvidara, pero realmente que ya él hubiera finalizado el libro, no lo finalizó. Es más, el final del libro también esto pues me tocó buscarlo porque no encontraba fácil el final del libro, porque él no lo dejó como tal, que dijera esto es lo que va a salir. Yo sí respeté lo que él tenía en la carpeta, pero como les digo, en su parte íntima realmente había otras versiones diferentes a lo que él había escrito. Alberto salió de la cárcel, salió muy temeroso, era un Alberto diferente al Alberto que ingresó, que era una persona pues de un temperamento muy locuaz. Alberto tenía una personalidad bastante peculiar y muy sociable, pero Alberto salió bastante temeroso. Entonces, realmente lo que digo es que sí, una cosa era lo que tenía y las cifras que tenía, pero que yo las respeté, y otra cosa era lo que decía, porque pues no iba a manipular lógicamente los escritos de Alberto. Doña Viviana, ¿usted en qué año se casa con el señor Alberto Giraldo? Sí. No, yo con Alberto no me casé. Sí. Yo a Alberto lo conocí en el año 1981. Sí.
Lo conocí en el año 1981, con él tuvimos una relación. Ya cuando Alberto entra, precisamente yo tuve con él un hijo que hoy tiene 28 años, y que cuando Alberto falleció, nuestro hijo tenía 12 años en ese momento. Sí. ¿Usted en la etapa de esto del 94 era su pareja, era su esposa? No era su esposa, pero era su novia permanente. Era su novia permanente. Sí. Era su novia permanente, como digo, lo conocí desde el año 81, y él murió conmigo, al lado mío, porque cuando vino todo este proceso pues del proceso 8000, que él estuvo en su cárcel, contrario a lo que pasa, la relación con su esposa, que ya hoy es fallecida, con la que fue su primera mujer, esto se deterioró, como se deterioran muchos matrimonios a raíz de cuando un hombre va hacia la cárcel, y conmigo no, a pesar de que yo era varias décadas menor que él, conmigo sí no, la relación antes se afianzó. Yo, Alberto, lo quise mucho, lo amé muchísimo, que lo estuve con él en las buenas y en las malas. Fue una relación de 24 años. Yo conocí a Álvaro Pava en el año 81, recién que conocí a Alberto. Fue el primer amigo que le conocí a Alberto, fue Álvaro Pava. Yo lo conocí. Doña Viviana, ¿usted cree que, ya que nos está diciendo que usted tiene mucha más documentación y demás, la pregunta es seca para usted, teniendo en cuenta la documentación que usted tiene y que le dejó Alberto Giraldo, ¿entró o no entró plata a la campaña Pastrana, según lo que usted tiene? Según lo que yo tengo, sí, pues lo que está en el libro, según el libro. Pero el libro es diferente a lo que usted tiene, porque usted dice, yo tengo otras cosas, y ya ha subrayado en esta entrevista que hay algunas contradicciones entre lo que salió el libro y entre lo que usted tiene. Le hago la pregunta de nuevo, doña Viviana. De lo que usted tiene, A ver, digo que yo no he leído absolutamente todo, no lo he leído. Porque es mucho. Mira, cada vez yo saco, por ejemplo, en el depósito hay unos arrumes, unos archivos, pero no te imaginas, además, partes del proceso, muchas cosas que todavía están. Entonces yo, pues que me haya leído todo, no. El diario es más, el diario me lo leo de pronto a partes, ¿sí? Digamos, anoche estuve mirando cosas y todavía son cosas para mí que son nuevas porque son muchos documentos. Pero lo que digo es que él de voz sí decía que había ingresado, que sí había ingresado. Eso sí diría, si es porque a mí me digan, usted como testigo de oídas, que le escuchó a Alberto, él decía que sí había ingresado. Y es que, Alberto decía en estas palabras que realmente, él decía que prácticamente todos los candidatos habían recibido dinero del narcotráfico. Por ejemplo, él hasta habló en un momento que eso, pues yo creo que él publicó también un libro que decía el Álvaro Gómez que yo conocí. Sí. En este libro del Álvaro Gómez que yo conocí, él también, por ejemplo, eso nunca lo mencionó en el libro Mi Verdad, pero en el libro de Álvaro Gómez que yo conocí, él dice, y ya abro comillas, dice precisamente, este libro no estuviera en su mano de no haber sido por la indiscreta columna de la señora María Isabel Rueda en la revista Semana, después del abominable asesinato de Álvaro Gómez Hurtado el 1 de noviembre de 1995. Esta es la introducción del libro El Álvaro Gómez que conocí. Dice, la verdad es a medias, porque el final no es como ella lo cuenta. Doña Viviana, permítame la interrumpo. ¿Usted tiene pensado hacer un libro sobre esto? Pues mira, pensaba hacer un libro, no. Yo realmente había escrito hace unos años, como en el 2000, 2010 más o menos, escribí un libro sobre el proceso 8000 desde mi punto de vista, no, desde mi perspectiva, ¿sí? Porque hasta el final que Alberto cuenta en el libro Mi Verdad, el final
de la Plaza Santo Domingo es un poco variado. ¿Por qué? Porque, como digo, Alberto ya salió de prisión bastante temeroso. Alberto cuenta aquí que siempre quiso encontrarse con el presidente Samper, decirle cuánta cosa podía, porque él estaba muy indignado con Samper, porque decía que había pasado 7 años en la cárcel por culpa de él. Pero realmente, y que estaba muy indignado que iba a hacer. Y realmente los hechos fueron distintos. Yo fui la que tuve que decirle a Alberto y presionarlo para que fuera a hablar, y yo le decía, Alberto, está aquí el presidente Samper, tú todo el tiempo vivías diciendo desde que estabas en la cárcel que tenías que encontrarte con él para decirle todo lo que tenías en tu cabeza, y ahora lo tienes lo tienes aquí en la plaza de Santo Domingo, en Cartagena, y no vas a decirle nada. Alberto se tuvo que tomar 4 whisky para poder acercarse al presidente Samper, y fue presionado por mí. Entonces realmente si yo no hubiera estado ahí, Alberto no hubiera ido. Él lo cuenta de otra forma, él lo cuenta como si él lo hubiera decidido, pero digo, es el temor con que salen las personas que han estado en la cárcel privadas de la ley, y sobre todo por un problema político como este. Entonces, lo que digo es que realmente yo sí quise, y lo escribí el libro, se lo presenté en su momento a Editorial Planeta y lo presenté también a otra editorial. Lo miraron, de pronto dijeron, este capítulo habría que sacarlo, este otro. A ver, había capítulos donde hablaban de el exministro Jorge Mario Isman, papá, entonces que también había recibido dinero de los Rodríguez Orejuela, pero Alberto siempre hacía la salvedad que en ese momento los Rodríguez Orejuela eran vistos como empresarios. O sea, tengo que dejar siempre claro eso, sí, porque Alberto hablaba de que les había ayudado los Rodríguez Orejuela a financiar la revista Consigna. Entonces, todas esas partes yo las escribí, pero pues me decían ciertas editoriales, no, pero esto hay que sacarlo, esto. Entonces yo dije, bueno, entonces queda como despedazado el libro. Se hablaba también pues del dinero que recibieron muchos políticos también, de José Antonio Cabrera Sarmiento, que era el tío de el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Sí, que doña Viviana. De todas esas cosas se hablaban, pero realmente no. Entonces, en este momento no tengo pensado, no lo tengo planeado, pues realmente no está entre mis planes. Doña Viviana, es que escuchándola con mucho detenimiento, todas las versiones y los detalles que usted revela, incluso contradicciones frente a lo que hay en el libro y la manera como surge también todo este escándalo y el hecho de que usted se pronuncie también en este momento. ¿Hay algún interés político en todo esto que está pasando? ¿Hay intereses de afectar a alguien, de hacer daño? ¿Se está haciendo un mandado? ¿Hay algo políticamente que esté moviendo este escándalo? No, mira, realmente como les digo que yo, porque yo resulté en eso, porque de pronto yo también escuché y me levanté ayer con la carta de los Rodríguez Orejuela, o sea, no tenía ni idea de que esa carta iba a producirse, que iba a salir. Cuando yo me desperté y me encuentro con la noticia, yo pues siempre estoy en las redes sociales y llegué, claro, tomé la fotografía de la revista Cambio, que nunca la he votado, pues tengo varias de la revista Semana, donde Alberto fue portada del Proceso 8000, entonces llegué y tomé una foto, hice realmente un trino, y ahí fue donde yo quedé como metida también en esto, porque pues igual yo me metí, pero pues con un trino que hice donde le decía precisamente a Álvaro Pava que contara todo lo que había pasado en esa fecha, que era en junio del 94, ese fue el trino, y ahí, pero me enteré por las redes sociales, o sea, realmente esa es la verdad, no tengo ninguna otra verdad. Y que haya algún políticamente, no, o sea, si la hay, no tendría yo ni idea, porque lo que digo es, yo realmente me enteré por las redes sociales. Señora León, es que hay algunos que, hilando delgado, están señalando que usted trabajó en algún momento con el senador Gustavo Petro y que esto podría entenderse entre líneas como un ataque del petrismo para afectar al expresidente Pastrana. ¿Qué opina usted de esa afirmación? A ver, yo sí trabajé con Gustavo Petro, claro que trabajé con él cuando él fue alcalde de Bogotá.
yo fui la directora de la imprenta distrital durante los 4 años. Me nombró en contra, sabiendo que yo era uribista, porque yo en ese momento era uribista acérrima, voté las 2 veces por Álvaro Uribe, siempre lo digo, no me arrepiento porque no me arrepiento de lo que hago. Creí, cuando voté por Álvaro Uribe lo consideraba la mejor opción, y algo que siempre le agradezco a el exalcalde Gustavo Petro es que me haya nombrado aún sabiendo de que yo era uribista acérrima, y en las reuniones, porque ustedes también deben saber que claro, que es que Gustavo Petro, el papá de Gustavo Petro, es hermano de a ver, digo, porque siempre me equivoco. La hermana de Alberto Giraldo es la esposa del papá de Gustavo Petro. Eso no es una noticia de hoy, eso salió publicado en su momento en la revista Semana. Esa es la cercanía que hay. Pero en este momento no tiene absolutamente nada que ver, porque como digo, yo estaba sentada aquí en mi cama escuchando la radio, entro, lo primero que hago es entrar a Twitter y vi la noticia y cogí, tomé la fotografía y hice yo hice yo un trino, como lo hago normalmente, como hago trinos y entro y retuiteo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y es más, nunca le he oído al senador Gustavo Petro, que además no me hablo con él hace mucho tiempo, porque pues igual yo, si bien había una cercanía que, pues, pero yo nunca voy a su casa, yo no tengo una relación con él muy estrecha, lógicamente que él sabe quién soy yo y yo sé quién es él, y que claro, de que yo cuando entré a la imprenta distrital, algo que también esto le agradezco al entonces alcalde de Bogotá es que nunca me dijo, usted tiene que hacer estas directrices, usted va a dirigir de esta manera, porque yo podía contratar. Es más, fue la primera vez que allá se contrató sin ninguna intervención política. Había señoras que, pues madres, cabezas de familia, que de pronto me dejaban la hoja de vida en la puerta de la imprenta distrital, y yo podía estudiar las hojas de vida, las entrevistaba, las contraté sin saber ni siquiera de qué corriente política era, porque es que además Gustavo nunca se metió realmente en ese proceso. Ahí cuando yo empecé a volverme más cercana al pensamiento político del senador Gustavo Petro, porque vi que era mucho más parecido al mío, que no me estaban imponiendo que por corriente política nombrara gente en la imprenta distrital. Encontré unos perros hacinados allá y pude sacarlos, dejarlos libres, pude alimentarlos, o sea, era mucho más esa parte de sensibilidad con los animales. Yo me identifiqué, nunca él me dijo, si entras a trabajar conmigo te tienes que volverte mi corriente política. No, nunca. Y yo sí soy mucho más afín a él, pero y eso sí es verdad, o sea, soy cercana a Gustavo en este aspecto, trabajé con él, nunca lo podría negar ni nunca lo negaría. Claro, son las 6:56. Muy interesante toda este relato que usted nos hace, doña Viviana. Muy interesante todo lo que ha venido ocurriendo. Agradecemos muchísimo su tiempo, la generosidad con la que nos ha recibido y la franqueza con la que ha respondido estas preguntas. Es usted muy amable, muy gentil. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un feliz día.